Hola, ¿cómo están? En el video de hoy vamos a hablar de la autoestima, pero más específicamente cómo se estructura la personalidad. Eh, para comenzar, para trabajar la autoestima es necesario responderse la pregunta ¿quién soy? Quizás muchas veces nos preguntamos quiénes somos, pero la respuesta que damos es fundamental porque en torno a esa respuesta es que se estructura toda nuestra personalidad. Si nos ponemos a reflexionar, nos vamos a dar cuenta que muchas veces respondemos esa pregunta desde el rol que ejercemos, dependiendo del momento en el que estamos ejerciendo el rol. Por ejemplo, si estoy trabajando, me preguntan quién soy, bueno, soy la directora del instituto. Si estoy en una reunión de padres en el colegio, bueno, soy la madre de fulanito de tal. Es decir, que habitualmente la respuesta a esta pregunta, lo que aflora primero es una respuesta superficial que hace referencia al rol que estoy ejerciendo en el momento que me hago o que me hacen esta pregunta. Por supuesto que el contexto en el que nos desenvolvemos define muchas de las características de nuestra personalidad, pero es claro que somos mucho más que eso. Ahora, es interesante, por ejemplo, en coaching realizamos un ejercicio que tiene que ver con esto para definirse, ¿no? Para empezar a trabajar un poco la autoestima. Entonces, le preguntamos al coachado, si te tuvieras que definir quién sos solo con 3 palabras, ¿cuáles serían esas palabras? ¿Qué palabras elegirías? Bueno, esas 3 palabras que las personas seleccionan o eligen para definirse, no las seleccionan ni las eligen al azar, ni es lo primero que se les ocurre, le vienen a la cabeza, no, sino que las eligen basándose, consciente o inconscientemente, en un sustento o estructura que llamamos fuente de la personalidad, y de eso quiero hablarles hoy, cómo se estructura la personalidad basándonos fundamentalmente en 2 teorías, la teoría de Carl Rogers y la teoría de John Dills. Vamos a ver las diferencias en cada una de ellas, ¿no? Bueno, la teoría de la personalidad tiene 3 sustentos o 3 pilares que la sustentan. El primero es la genética, es decir, somos quienes somos porque la genética determina no solamente nuestros rasgos, nuestras características físicas, sino también probablemente la predisposición a algunas enfermedades. Y recientemente hay un campo emergente de la ciencia que estudia los cambios hereditarios causados por la activación y desactivación de genes sin que haya ningún tipo de cambio en el ADN, y esto se llama epigenética. Epigenética es una palabra de origen griego y literalmente lo que significa epi, por encima, y genética. Entonces es el mecanismo, es el estudio de los mecanismos que regulan la expresión de los genes sin que haya una modificación en el ADN. Es decir, que la epigenética lo que establece es una relación entre las influencias genéticas y las culturales y ambientales, y esto determina un fenotipo. A ver, ¿cómo surgió esto? A partir del estudio del proyecto Genoma Humano del año 2003, los científicos se dieron cuenta de que hay mucho más en las bases moleculares del funcionamiento celular, el desarrollo de las células, el envejecimiento, enfermedades. Y entonces la idea que se tenía hasta hace pocos años de que los seres humanos y otros organismos eran fundamentalmente lo que estaba escrito en sus genes desde su concepción, bueno, está cambiando a pasos agigantados. Y la ciencia está avanzando a partir de esta epigenética para descifrar el lenguaje que codifica pequeñas modificaciones químicas capaces de regular la expresión de multitud de genes. Este factor genético, desde esta nueva mirada de los nuevos descubrimientos científicos,
Es un tema que vamos a desarrollar más adelante en otros videos dedicados específicamente a la epigenética. Pero ahora sigamos con los factores sobre los que se estructura nuestra personalidad y que se vieron reflejados en el breve ejercicio de coaching que hicimos hace un momento con la selección de 3 palabras. El segundo factor es el factor educativo, podríamos decir, los educadores, es decir, la influencia que han tenido nuestros padres como educadores, los maestros, profesores, los amigos, la cultura, es decir, el entorno social en general. Y el tercer factor sobre el que se estructura la personalidad son los hábitos. Los hábitos, la repetición de conductas, es decir, las decisiones que tomamos diariamente y que repetimos de manera consciente y luego en piloto automático. Desde este punto de vista, o sea, basándonos en este pilar específicamente, es muy cierto decir que uno decide ser quien es. Entonces, si me hago cargo de mis actitudes, si me hago cargo de mis hábitos, voy a poder forjar nuevas actitudes, nuevos hábitos que van a hacer posible que yo sea quien decida ser. Entonces, entender este punto es fundamental, porque si no quedaríamos sujetos a un determinismo de la genética o cultural. Pero si nos focalizamos en los hábitos, nos damos cuenta que lo que hacemos pasa por las decisiones que tomamos, ¿no es cierto? Entonces, desde lo genético o lo cultural que está en el pasado, nuestros educadores, eso no se puede modificar, pero nuestros hábitos sí. Nuestros hábitos nos dan muchísimo margen y es un pilar en el cual podemos fundamentar todas las posibilidades y desde el cual pasamos a asumir justamente toda la responsabilidad de no solamente decidir quién queremos ser, sino hacernos cargos y actuar en consecuencia, ¿no es cierto? Entonces, este es el factor, podríamos decir, más poderoso. ¿Por qué? Porque es el que nosotros podemos de manera intencional modificar más allá de las circunstancias. En psicología, ¿quién somos? Esta pregunta con la que arrancamos, ¿quién soy? Se denomina autoconcepto. Entonces, ¿qué es el autoconcepto? Bueno, desde el punto de vista de Carl Rogers, que es el iniciador junto con Abraham Maslow del enfoque de lo que se llama psicología humanista, el autoconcepto es el conjunto organizado y cambiante de percepciones que se refieren al sujeto. Bueno, ¿qué quiere decir cambiante? Es fácil darse cuenta. Si te pusieran delante una foto por cada año de tu vida, y no sé, supongamos que hoy tenés, no sé, más de 40 años, por supuesto que te reconocerías a vos en cada una de las fotos, pero es evidente que si ahora tenés más de 40 años no sos igual a cuando tenías 15, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué es eso? Porque fundamentalmente incorporaste aprendizajes, experiencias, vivencias que acumulaste a lo largo de tu vida y te fueron modificando. Entonces, ese conjunto organizado está integrado no solamente por las características, por los atributos, por las cualidades, por los defectos, por las virtudes, por los valores, por las relaciones en las que te reconoces, que te describen a vos mismo y te dan identidad, sino que definís quién sos en base a esas características y también en esas características en relación con tu entorno. Ahora bien, hay otra teoría de Robert Dills. Robert Dills es uno de los coaches de programación neurolingüística más importantes del mundo, a nivel mundial, y él explica la estructura de la personalidad en base a lo que denomina la teoría del iceberg neurológico. El iceberg neurológico, o sea, un iceberg, todos sabemos lo que es un bloque de hielo en el mar, del cual el 90% está sumergido y solamente se ve el 10%, o sea, bajo el agua está el 90%. Esto significa que
haciendo una alegoría, ¿no? Lo que hace Dills, una alegoría con el iceberg, lo que se muestra de lo que somos es muy poquito con respecto a realmente todo lo que somos, que está por debajo, que son nuestras creencias, nuestros valores, y que también determinan quiénes somos. Pero vamos a hacer un breve análisis de la estructura de la personalidad desde esta teoría de Dills. De todas maneras, este también va a ser tema para otro video en el que lo vamos a desarrollar con mayor profundidad. ¿Qué es lo que plantea Dills? Bueno, como dijimos, plantea la estructura de la personalidad haciendo una alegoría con un iceberg, ¿no es cierto? Entonces, él y lo estructura en base a preguntas, ¿no? Entonces, en la superficie, en lo que se ve, el 10%, la pregunta que estaría ahí respondida sería los cuándo y los dónde, es decir, el entorno. Como dijimos, en principio nos definimos por el entorno, fue lo primero que analizamos, los lugares que frecuentamos, la gente con la que nos relacionamos. Oculto en la parte más cercana a la superficie están los qué, es decir, las conductas reactivas que tenemos frente al entorno y frente a las circunstancias. Debajo del qué está el cómo, es decir, cuáles son nuestras aptitudes, nuestras habilidades y nuestras capacidades para responder al entorno, ¿no? Recordemos que no es lo mismo actitud que aptitud. La actitud es la predisposición a hacer algo, es decir, la motivación que tengo. Y las aptitudes serían las capacidades, y esas capacidades están basadas en nuestra formación, nuestros estudios, nuestras experiencias, nuestras vivencias. Más abajo del cómo encontramos los para qué y los por qué. Las respuestas a los para qué y los por qué serían nuestras creencias personales acerca de lo que hago, es decir, las ideas. ¿Qué son las creencias? Las creencias son ideas que sostengo como si fueran verdades, es decir, son mis verdades, mis opiniones, mis juicios, y tienen que ver también con los valores personales, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? ¿Qué es lo que valorizamos más? ¿A qué le damos más valor? ¿Al trabajo, al esfuerzo, a la perseverancia, a la seguridad? Bueno, por supuesto que todo esto influye en quienes decimos ser. Y Dills lo que plantea es que en el fondo, digamos, oculto, bien profundo en el agua, hay una pregunta más bien existencial. La pregunta que él plantea sería ¿a quién? Pero esta pregunta la podemos traducir porque es una pregunta más bien espiritual o metafísica, que sería ¿cuál es el legado que pienso dejar? O sea, ¿cuál es el aporte? ¿Qué le estoy aportando yo a este mundo? ¿Cuál va a ser, digamos, mi contribución? ¿En qué este mundo va a quedar diferente cuando yo me vaya? ¿O a quién, digamos, influencié? ¿A quién ayudé a modificar? ¿A quién le cambié la vida con mi existencia? Bueno, esto es un resumen muy, muy breve, no es el objetivo hoy desarrollar en profundidad la teoría de la personalidad de Dills o utilizando la alegoría del iceberg, pero sí lo vamos a desarrollar en un video posterior. Hasta aquí lo que quisimos fue reflexionar acerca de el inicio del trabajo en la autoestima está en definir quiénes somos o en responder la pregunta ¿quién soy? O que sería mejor ¿quién quiero ser? ¿No es cierto? Y poco empezar a darnos cuenta de que más allá de la respuesta superficial que tiene que ver con el rol o el desempeño de algún rol en algún ámbito o área de la vida, hay mucho más por debajo. Y por debajo tenemos entonces los 3 pilares de los que hablamos hoy, que son la genética, la cultura y los hábitos. Como dije entonces, en próximos videos vamos a hablar en profundidad de la teoría de Dills y de la epigenética.